Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Gracias por acompañarnos en este segundo acto. Ya sabéis que estamos haciendo desde la Asamblea Local de Valladolid y Izquierda Unida un conjunto de actos, de debates, enfocados principalmente a que entre todos debatamos, conozcamos los asuntos no solamente de la ciudad, sino a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de Castilla y León, máxime cuando ahora mismo están muy cerca las elecciones, ¿verdad? Empezamos con este conjunto de debates ya el mes pasado, en octubre, que vino el compañero Willy Meyer con la charla Retos geopolíticos, guerras y situación internacional. En el debate que traemos hoy lo hemos titulado La fiscalidad como instrumento para la redistribución de la riqueza. Para hablar de este tema contamos con un invitado de lujo, como es Eduardo Engarzón. Él nos hablará del tema que nos trae, pero a nivel de la fiscalidad. Luego tenemos también a otro invitado de lujo, que es nuestro coordinador regional, Juan Gascón, que además es también el candidato para las próximas elecciones. Él nos acercará los problemas que en Castilla y León tenemos con los servicios públicos. Antes de empezar, primero quería dar las gracias a Eduardo por trasladarse aquí a Valladolid para comentarnos y contarnos sus sapiencias del tema, y voy a dar un pequeñito informe de quién es y lo que es este señor, ¿no? Es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Economía y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga, y como experiencia profesional cabe destacar que fue asesor de Economía en el Ayuntamiento de Madrid en el área de Sánchez Mato, cuando era alcaldesa Manuela Carmela. Actualmente es profesor ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Consejo Científico de la ATAP, que ATAP es Asociación por la Tributación de Transacciones Financieras y Acción Ciudadana, que no es fácil. Y también colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación, como el diario.es, La Marea, El Jueves, Telecinco, Televisión Española, La Sexta, además de tener un blog sobre economía que se llama Saque de Esquina. Entre los libros que ha publicado, solo nombro 4, que es La otra economía que no nos quieren contar, 919 días sí se podía, cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de los ciudadanos, Desmontando los mitos económicos de la derecha, Guía para que no te la den con queso, y El trabajo garantizado, una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarización. Y ahora, sin más, como yo no voy a dar la charla, paso a estos dos ponentes, ¿vale? Ya aplaudimos. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. También, por supuesto, muchas gracias por la invitación a venir aquí. Hacía muchísimo tiempo que no venía yo a Valladolid, la verdad, desde antes de la pandemia, seguramente. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer que me hayáis invitado a hablar de temas de fiscalidad. Es una de mis especialidades, quizás no aterrizándolo a nivel autonómico, porque yo al final he trabajado en el ayuntamiento, he trabajado como asesor para el Congreso de los Diputados, he trabajado como asesor para también el Europarlamento, pero en la comunidad autónoma no he tocado nada. Y sin embargo, ahora que soy profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, pues hay una asignatura que imparto y que me he tenido que preparar mucho, que es federalismo fiscal, que se habla precisamente del reparto de las competencias, tanto de gasto como de impuestos, a nivel de las distintas administraciones públicas. Entonces, algo puedo contar, y sin embargo, me interesaría más empezar por una impugnación al tema de la fiscalidad desde un punto de vista convencional. Convencional, pero que utilizamos incluso también desde la izquierda, porque es algo intuitivo, no es un error nuestro, no es que estemos confundidos o despistados
por propia naturaleza o torpeza, sino que en realidad impera una forma de entender las finanzas públicas que no se corresponde con la realidad. Y esto vale para gente de derecha, de izquierda, y yo hace apenas unos 10 años también estaba dentro de esos mitos económicos. A mí me parece súper importante empezar por aquí para que entendáis que hay otro paradigma, otra forma de entender la finanza pública que creo yo que es muy liberadora. Y sobre todo nos viene muy bien para la izquierda. Nosotros siempre tenemos muy claro nuestro proyecto político, más o menos claro, ¿no? Somos anticapitalistas, somos antiimperialistas, somos feministas, somos ecologistas, pero cuando nos toca hablar de cómo vamos a pagar todo lo que queremos hacer, empieza el mensaje a resquebrajarse y sobre todo nos enfrentan a un montón de problemas, de dilemas que no sabemos muy bien cómo responder. Por ejemplo, queremos aumentar las pensiones públicas. Bueno, pero eso es muchísimo dinero, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, la típica respuesta por parte de la izquierda ha sido siempre hay un montón de ricos, hay un montón de empresas, ¿por qué no le aumentamos los impuestos? Y estamos ya, desde un punto de vista de la izquierda, pero entrando en su marco de actuación, porque nos están obligando a hablar de dónde obtenemos el dinero, cuando esa es la pregunta más sencilla de todas. No es ningún tipo de desafío buscar el dinero que necesitamos. Esto es algo que, insisto, es contraintuitivo, porque nosotros como familias y empresas, pues hacernos con dinero se suda y se pasa mal. Porque tenemos que trabajar, que vender productos, que ofrecer servicios y eso desde luego exige tiempo, dedicación, sudor y lágrimas en muchos casos. Pero las administraciones públicas no funcionan así. Ninguna, ninguna. O sea, no hablemos ya del nivel más alto que nos podríamos imaginar, que es Estados Unidos, que es una economía que crea los dólares y por lo tanto no tiene ningún tipo de problema a la hora de financiar sus políticas públicas, pero a medida que vamos bajando en ese nivel jerárquico podemos llegar hasta el ayuntamiento de Valladolid o el ayuntamiento de cualquier pueblo y sigue funcionando de forma diferente a las finanzas privadas. Es más, no es que funcionen de forma diferente, es que funcionan de forma contraria, porque nosotros, todos los euros que tenemos ahora mismo en nuestros bolsillos, en nuestra cuenta bancaria o en nuestro monedero, no los podríamos tener si primero no los hubieran inyectado a través de administraciones públicas. La única institución que puede crear los euros es una institución pública, es el Banco Central Europeo, que le da permiso al Banco de España para que cree las monedas y billetes y luego las inyecte en la sociedad a partir de determinados mecanismos. Uno de los mecanismos, por cierto, es el crédito bancario. Los propios bancos crean dinero cuando conceden un crédito hipotecario, por ejemplo, pero siempre la unidad de cuenta del Estado, siempre con el permiso y con la regulación jurídica que establezca el Estado. Es decir, para que entendáis a dónde quiero llegar, el dinero es una criatura del Estado, el dinero es una criatura de las administraciones públicas. No es como siempre nos hemos creído, porque nos lo han dicho así por activa y por pasiva, y porque nos resulta intuitivo desde nuestro punto de vista que tenemos que obtener el dinero de la naturaleza, de algún sitio tiene que salir, y luego lo podremos gastar. Nosotros como familia y empresa es así, no cabe ninguna duda. Pero la pregunta que siempre os tenéis que hacer y hacerle a la gente que trate de cuestionar este discurso es ¿de dónde sale ese dinero? O sea, si nosotros tenemos que ganar dinero porque nos lo pagan a través de una pensión o vendemos un servicio, un producto, ¿de dónde sale el dinero? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Alguien nos puede decir, bueno, pues lo paga el Estado y porque el Estado a su vez está recaudando impuestos, pero hay que seguir con la pregunta, ¿vale? ¿Y el que pagó los impuestos, de dónde obtuvo el dinero? Y cuando tú sigues todo de seguirlo, al final, la fuente original del dinero es una institución pública. Es el Banco Central Europeo en nuestro caso, pero en el caso del Reino Unido es el Banco de Inglaterra, en el caso de China, el Banco Popular de China, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Siempre son instituciones públicas. A veces las tratan de disfrazar de son instituciones privadas, no dependen del poder político, lo que quieran, pero rigen estatutos públicos, son nombrados por dirigentes políticos y al fin y al cabo responden al interés popular o al menos al interés de las cuentas públicas, porque los bancos centrales son bancos de los gobiernos. Entonces, fijaos que la típica idea que tenemos en la cabeza de que las administraciones públicas tienen que obtener dinero para luego poder gastarlo es errónea. Voy a tratar de explicarlo con una anécdota que cuenta siempre Warren Mosler, que se encarga mucho, es un economista estadounidense que habla mucho de estas cosas.
Y él, como guiri que era visitando Pompeya, estaba en los típicos yacimientos arqueológicos de allí y la guía turística les dijo, mirad, estos son una serie de monedas que el Imperio Romano tenía que recaudar de los ciudadanos romanos para luego poder gastarlo en acueductos, campañas militares, lo que fuera. Y el economista le preguntó, perdona, pero ¿y esas monedas de dónde salían? Es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. Y entonces dijo la guía turística, bueno, pues las monedas las creaba el Imperio Romano con los minerales que obtenía de las minas, etcétera, etcétera. Y entonces volvió a repreguntar el economista. Entonces, si las creaba el Imperio Romano, ¿por qué dices que tenía que recaudarlas para poder utilizarlas? ¿No sería que primero tenía que crear la moneda, luego ponerlas a disposición de la gente y luego recaudar? Porque tú no puedes recaudar algo que no existe. Y entonces la guía turística dijo, sigamos adelante, sigamos adelante. Pues se había encontrado como un pesado, como un pedante que le estaba poniendo entre las cuerdas, ¿no? La clave de la anécdota es entender que todo el dinero que nosotros tenemos viene de una institución pública, así que cuando a nosotros nos digan no hay dinero, nosotros tenemos que decirle ja, porque el dinero es una invención del ser humano. De hecho, antiguamente tenía cierto coste, materiales, tecnología, de máquinas, pero ahora es simplemente anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, o sea, que es que apenas tiene ningún tipo de coste. Crear dinero es lo más barato que hay y, ojo, se crea dinero a todas horas, a todas horas. Por supuesto, muchos de vosotros o vosotras estaréis ya pensando, a ver, crear dinero no me han dicho a mí que es inflacionario y que genera un montón de problemas, pero ese es otro mito que es parcialmente falso y parcialmente cierto, con el que nos han estado siempre ametrallando para que nosotros perdamos de vista la capacidad de crear dinero, porque es una herramienta de política económica que la tienen privatizada. O sea, se la han quedado unos cuantos a través del Banco Central Europeo, que encima son técnicos que no tienen que responder a ningún tipo de cuestión política, hacen lo que les dé la gana. Nosotros como ciudadanos no podemos votar, no podemos elegirnos, simplemente tenemos que esperar a ver lo que hacen. Bueno, pues como digo, en realidad la creación de dinero es ilimitada per se. Pensad que el dinero hoy día son números. Cuando se crea dinero, lo único que se hace es teclear en un teclado informático la cantidad de dinero que sea necesario. Entonces, hay que pagar una cantidad de dinero, se teclea esa y el saldo de nuestra cuenta bancaria aumenta. No pasa nada más. Cuando un banco nos concede un crédito, un banco como el permiso del Estado, como yo decía, lo único que hace es teclear la cantidad correspondiente. No penséis que el banco está obteniendo el dinero de algún sitio, de alguna persona que lo ha puesto ahí en su cuenta bancaria y entonces el banco dice, ahora que esto está aquí quieto, lo voy a utilizar para prestar. Eso está ya más que demostrado que no es así. Los bancos crean dinero cuando simplemente conceden un crédito. A diferencia de los estados o de los bancos centrales, los bancos no pueden crear todo el dinero que quieran porque tienen una serie de requisitos y de limitaciones. Pero los bancos centrales, todo el dinero que quieran. Os pongo un ejemplo y bajo ya a la práctica. Cuando hubo que rescatar al sistema financiero, porque hubo que rescatarlo a partir del año 2008, sí nos quejamos muchísimo y tal, pero había que rescatarlo, que fuera parcialmente, nunca se preguntó de dónde sale el dinero. Nunca los dirigentes políticos dijeron, ¿de dónde sale el dinero? No, tenían un objetivo que era rescatar a la banca y el dinero salió de donde tuvo que salir. ¿De dónde salió? Lo crearon. Crearon el dinero a partir de todos los bancos centrales del mundo. Estamos hablando de unas cantidades de miles de millones de euros que para nosotros es absolutamente inimaginable. Bien, siempre nos hemos quejado, oye, que aquí hay un rescate bancario, no sé qué, pero eso no provenía de impuestos. Nosotros no tenemos que pagar más impuestos para que atendiera a ese tipo de rescate bancario. Súper injusto, asimétrico, etcétera, etcétera, con un desahucio, ya lo sabemos. Pero el dinero salió donde les dio la gana, que era la creación de dinero. Si nosotros avanzamos un poco más en el tiempo y nos situamos en 2020 con la pandemia, ¿quién se preguntó en aquella época de dónde sale el dinero para poner en marcha toda la maquinaria para producir mascarillas, todo tipo de material sanitario, las propias vacunas, las ayudas a la familia y a las empresas? ¿Alguien se preguntó o nos preguntaron de dónde sale el dinero? No, el dinero se creó y esta vez no fueron miles de millones de euros, fueron billones con B, que es una cantidad que no nos podemos ni imaginar. Pongo un ejemplo que siempre ofrezco. Desde el año 0 de nuestra era hasta la actualidad, ha pasado un montón de tiempo, ¿verdad?
Pues si lo convertís en segundos de tiempo, no ha pasado ni 1 billón de segundos. Es más, el billón de segundos pasará cuando estemos en el año 32.000 y pico después de Cristo. Es un ejercicio muy sencillo que lo podéis hacer multiplicando años por días, horas y minutos y segundos. Eso lo convertís en euros, toda esa cantidad de segundos hasta el año 32.000 después de Cristo, y lo multiplicáis por 7. Y esa es la cantidad de euros, simplemente euros, no vamos a hablar del resto de monedas, que se crearon a lo largo de un montón de años con lo que os estoy diciendo de la gran crisis financiera y luego con la pandemia. O sea, que se han creado dinero a expuertas, sin ningún tipo de pregunta de dónde obtenemos el dinero. Porque ellos lo saben. Ellos saben cómo funciona esto. Y el último ejemplo. El problema geopolítico, aunque se han exagerado e inventado por parte de Donald Trump. ¿Hay que aumentar el gasto militar o eso nos dicen? Nos están preguntando en algún momento de dónde sale el dinero, nosotros no lo estamos preguntando, y en ningún momento dicen, hay que aumentar el gasto militar, pues aumenta y punto, y ya verán de dónde obtienen el dinero, que ya lo digo yo, creación de dinero por parte del Banco Central. Al mismo tiempo te dirán, hay que recortar por aquí, hay que recortar por allá, pero ellos saben muy bien que la financiación no es un problema, nunca ha sido un problema. El problema va por otro lado, porque yo no quiero aquí frivolizar y banalizar el tema de que crear dinero se puede hacer a expuertas y sin ningún tipo de problema o límite o consecuencia. Sí que lo tiene, pero no es el que siempre nos cuenta. Dice, se crean euros y ya hay inflación. A ver, perdona, cualquier persona puede imaginarse que si ahora mismo crean 1 euro en el Banco Central, o en la Casa de Moneda y Timbre, nosotros sabemos que no van a aumentar los precios por 1 euro. Sabemos que si se crean 800.000 billones de euros, sí, van a aumentar los precios, porque hay demasiado dinero para la misma cantidad de bienes y servicios. Pero, oye, no hay un rango enorme entre 1 euro y la cantidad que he dicho. Hay que detectar cuál es ese límite que necesitamos poner en funcionamiento cantidad de dinero para mejorar nuestra vida. Porque al fin y al cabo es eso. Fijaos, la derecha, los poderosos, los privilegiados, cuando tienen unas necesidades apremiantes, rescate bancario, la pandemia o el gasto militar, ponen en marcha la maquinaria, no se preguntan de dónde sale el dinero. Cuando la izquierda decimos que queremos mejorar las pensiones, la sanidad, la educación, estamos metidos en un debate, en un fango en el que decimos ¿qué impuestos tenemos que subir? Y nos dicen, es que no se puede subir porque se van los ricos a no sé qué parte de España o no sé qué parte del mundo. Este impuesto si lo sube va a generar desincentivo y van a despedir a gente. Y hemos entrado en su juego. Cuando nosotros teníamos que saltarnos ese debate, ese muro que nos han puesto. Porque cuando ellos necesitan dinero, sale de cualquier parte. E insisto, sale siempre de crear dinero. Cuando nosotros queremos utilizar el dinero para nuestras cosas, no hay dinero y tenemos que empezar a buscar cualquier tipo de artificio por ahí para obtenerlo. Con todo esto lo que quiero decir es que el ser humano debería preocuparse por cómo vamos a realizar lo que queremos realizar en términos reales. Por ejemplo, ahora que se habla de gasto militar, desgraciadamente, ¿qué necesitas para el gasto militar? Pues necesita gente, necesita armas y necesita maquinaria bélica de todo tipo. Donald Trump dice 5% del PIB, todos los países no sé qué. No se puede, no se puede. Pero no es por un tema de dinero, que acabo de decir que eso, esa es la pregunta fácil. ¿De dónde se obtiene el dinero? Es la pregunta fácil. La pregunta difícil es ¿cómo demonios creas tanta arma, tanta maquinaria bélica en tan poco tiempo? Porque no hay. Nosotros no tenemos tantas fábricas para crear lo que supone un 5% del PIB, que es muchísimo. Tampoco se lo podemos comprar todo a Estados Unidos, porque si todos los países hacen lo mismo, Estados Unidos no puede vender tanto. ¿Veis lo que os quiero decir? Hay limitaciones reales. Limitaciones reales, gente, personas que vayan a trabajar, maquinaria, fábricas, esa es la limitación real. Si nosotros queremos mejorar nuestra sanidad pública, ¿qué es lo que necesitamos? Personal sanitario, médicos, enfermeros, celadores, conserjes, personal administrativo, necesitamos máquinas, necesitamos máquinas de rayos X, todo lo que os podáis imaginar real. El dinero es lo de menos, o debería ser lo de menos, porque obviamente es el mensaje, es el discurso que siempre utilizan para doblarnos el brazo. Es decir, no se puede. Nosotros queremos, yo qué sé, hacer lo de la sanidad, educación, una obra, en cualquier parte, no hay dinero. Pero eso solo lo dicen cuando les va en su contra, obviamente. Cuando estamos pensando en el interés general, cuando se trata de defender sus intereses y sus privilegios, para eso. La pregunta de dónde hay dinero nunca está. Fijaos que a nivel estatal, por así decirlo,
que aunque esto que os estoy diciendo es contraintuitivo, en realidad opera de una forma más sencilla que hablar a nivel territorial o a nivel local, porque es verdad que los ayuntamientos, las comunidades autónomas son como las familias y las empresas hasta cierto punto, porque tienen que obtener dinero para lo que gastarlo, pero hasta cierto punto nada más. ¿Por qué? España no tiene capacidad de crear dinero. Nosotros utilizamos el euro, que depende del Banco Central. Y fijaos lo absurdo del asunto, que hace 12 o 13 años el Banco Central nos daba la espalda y decía, no, yo no voy a hacer nada, así que apretaos el cinturón, de ahí todos los recortes que sufrimos durante tanto tiempo porque tenemos que respetar no sé qué sacrosantas leyes de estabilidad presupuestaria, límite de déficit público, de deuda pública y un montón de sufrimientos. No hablemos de lo de Grecia allá, ¿vale? Pero 10 años después la historia cambió. Y el Banco Central Europeo ahora apoya nuestra deuda pública, nuestras políticas públicas, lo hace por obligación, no porque se hayan dado cuenta de lo que va la historia, pero cuando empezó a aparecer la ultraderecha por allí, empezó a aparecer gente con el brazo levantado en Grecia por allí, y dijeron, hostia, nos estamos pasando de asfixiar a la gente, hay que relajarlo. Pero aunque fuese por obligación, hoy día vemos que España tiene más deuda pública, más déficit público que hace 10 años y tiene menos problemas de sostenibilidad de la deuda, menos prima de riesgo. ¿Os acordáis cuando nos levantamos todos los días, día sí, día también? La prima de riesgo se dispara, hay que hacer recortes, no sé qué. Eso era mentira. Era simplemente una estrategia que utilizaban para doblarnos el brazo, para que nos apretásemos el cinturón. Hoy día esto ya no se habla. Por supuesto quieren meterlo y tal, pero con la pandemia tuvimos 4 años, os recuerdo, 4 años, con las reglas fiscales suspendidas para el Estado, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Es decir, que legalmente podíamos haber gastado todo lo que nos hubiese dado la gana, más allá de lo que ingresamos, porque yo estaba diciendo, el Estado español, o sea, pregunta para vosotros para que penséis, empieza el año, 1 de enero, ¿qué día empiezan a pagarse los primeros gastos? Empiezan a ejecutarse los primeros gastos. A principio de mes, lo de desempleo y pensión, que son los más numerosos de todos, sobre todo lo de las pensiones. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Si el Estado español no puede crear euros y las primeras figuras tributarias que te cargan recaudación en torno al 20 de enero, que además son impuestos especiales, del tabaco, también el alcohol y eso, y la gasolina, y no es algo que te da para pagar tantísimo dinero como lo que hicimos a principios de enero. ¿Con qué cantidad de dinero lo pagamos? ¿Alguien me puede decir con lo que ahorramos o lo que nos sobró del año anterior? Claro, pero el año anterior gastamos desde el Estado español más dinero del que ingresamos. Entonces tuvimos que recurrir al endeudamiento, con lo cual estamos tirando de endeudamiento. O sea, los primeros días del año, en enero, estamos pagando pensión y desempleo con endeudamiento, no con recaudación. Fijaos lo que pasa cuando un Estado no es soberano monetariamente, es decir, que no tiene la capacidad de crear los euros, que se tiene que endeudar. Pero la recaudación va después. Nosotros siempre hemos pensado que primero hay que recaudar y luego gastar. No funciona así, ni siquiera en el Estado español, ni siquiera en la comunidad autónoma de Castilla y León, que no me sé cuáles son las figuras tributarias que se recaudan antes y después, pero todos funcionan así. Funcionan a base de adelantos, que es básicamente endeudamiento, porque el dinero es simplemente una notación, es una magnitud, no se puede tocar ni oler, lo podemos tocar y oler los billetes, pero eso es como los centímetros, los litros. Nosotros no podemos tocar ni oler nada, ni saborear los litros ni los centímetros, porque es una invención del ser humano. Los animales no saben lo que son. Nosotros hemos utilizado eso para medir cosas, y el dinero lo hemos creado para medir deuda, relaciones económicas, relaciones sociales, pago de impuestos, pero es un numerito y como tal se puede crear a libre voluntad y sin límites. El problema es que nos han arrebatado esa herramienta que ahora está en el Banco Central, que responde a los intereses cuando a ellos les da la gana, cuando tienen que defender su propio privilegio, como venía diciendo, y no cuando tienen que atender al interés social, que ha tenido que cambiar un poco la historia con lo que os estaba diciendo, pero al fin y al cabo sigue rigiéndose así. Ahora mismo hay un problema tremendo en Francia, que se ha traducido en problemas políticos, porque dice que no tenemos suficiente dinero, pero ¿de qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Japón tiene
una deuda pública del 250% del PIB, 250. España tiene 100 y nos dice que se va a acabar el mundo y no sé qué, y en Francia tienen 100 y pico y dice que se va a acabar el mundo. Mentira. Y la prueba está ahí. O sea, tenemos ejemplos de que hoy países como Japón tienen una deuda pública enorme que, entenderlo bien, deuda pública en un país que crea dinero simplemente que ha creado más dinero del que recauda. Se llama deuda, suena súper grandilocuente y problemático, pero la deuda es un problema cuando es privada, cuando la tenemos que pagar familia y empresas, que es lo que desembocó en la crisis del año 2008. Pero cuando es pública, eso está tirado. Cuando es en tu propia moneda, claro, porque Argentina, si se endeuda en una moneda que no controla, que es el dólar, tiene problemas. Pero si te endeudas, entre comillas, en monedas, no hay ningún tipo de problema. Y voy a acabar la parte final de mi intervención con lo siguiente. Si nosotros estamos en una administración pública como la del Estado español, como la de una comunidad autónoma como la de Castilla y León, o como un ayuntamiento de Valladolid o lo que sea, nosotros tenemos que jugar con eso. Nosotros no nos tenemos que amargar con la cantidad de dinero que podamos recaudar, porque encima de una comunidad como Castilla y León, ¿qué ocurre? Claro que hay competencia fiscal. Si tú subes el impuesto de patrimonio, se te van a ir ahí al lado, que es Madrid, donde apenas tienen que pagar. Problema, por cierto, derivado de 1996, cuando se cambió el sistema de régimen de financiación autonómica, con la Ley Orgánica de Financiación, porque que fue, por cierto, con la mayoría absoluta, no era absoluta, pero muy importante, de Aznar. Antes, nuestro sistema funcionaba de otra forma, ya nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado, pero parecíamos como Australia. Australia es un país federalizado, ¿vale?, con gobiernos subcentrales, pero ninguno de esos gobiernos tiene la capacidad de aumentar o bajar impuestos. Entonces no entra en una competencia fiscal de yo te bajo el impuesto, entonces el otro tiene que bajarlo para traer recaudación. No, simplemente el Estado central le inyecta la cantidad de dinero que necesita. Se quejan y necesitan más y todo el rollo, pero la clave son transferencias. Así funcionaba España hasta 1996, pero lo cambió el Partido Popular, cierto consenso con otros partidos políticos, y empezaron a darle autonomía fiscal a las comunidades autónomas, y ahí es cuando se abrió la caja de Pandora, porque desde nuestra visión más o menos federal que tenemos, por ejemplo, en Izquierda Unida, nos casa bien lo de que tengamos autonomía en las regiones, pero desde mi punto de vista nos debería encajar los gastos. Los gastos sí, necesitamos ser soberanos para gastar en lo que nos dé la gana, si tenemos otro idioma, otra cultura, otras formas de entender la educación, el cuidado de los campos, de los ecosistemas, pero en impuestos entramos en el juego que le encanta a los economistas liberales. Empezamos a competir y para traer recaudación todos bajando los impuestos. Y tenemos ahí a Madrid, que tiene la inmensa mayor parte de la gente adinerada, está empadronada en Madrid, aunque sea falsamente, para pagar menos impuestos, sobre todo de patrimonio o de sucesiones y donaciones. Entonces nosotros nos tenemos que agobiar con eso, porque diríamos fácil, entraríamos en su juego. Joder, no podemos aumentar los impuestos porque así no podemos, nos quedamos con los brazos cruzados porque no podemos financiar nada. Queremos hacer cosas aquí en nuestra comunidad, pero no podemos hacer nada. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Si ellos, cuando dicen, tenemos un objetivo, rescatar a la banca, todo el dinero que haga falta, ya veremos dónde sale. Nosotros igual. ¿Queremos mejorar las condiciones de vida de los trabajadores? Allá que va. No nos tenemos que preocupar por el dinero. Por supuesto que hay limitaciones legales, jurídicas, administrativas que nos van a poner todo tipo de problemas. De hecho, a mí me expulsaron conjuntamente con Carlos Sánchez Matos por eso. Pero nosotros lo que hacíamos era ensanchar el espacio que teníamos. Hay necesidades en los colegios, allí que vamos a meter dinero. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, encima había dinero, pero la clave es que había unas reglas que decían no te lo puedes gastar, ¿no? Hasta aquí y ya no más. Pues nosotros decíamos, pues sí. Manuela Carmena pues, se rindió frente a la presión de Montoro y nos echó. Pero la clave es ensancharlo. Fijaos que de una comunidad autónoma hay todavía más poder para hacerlo. ¿Que quieres gastar más? Hazlo. ¿Que tienes que tirar de endeudamiento porque las cuestiones institucionales son así? Tira de endeudamiento. ¿Qué problema hay? ¿En serio? ¿Qué problema hay? Si encima ahora cuando hay mucha deuda de las comunidades autónomas, como ha ocurrido después del año 2008, el Estado tiene que verse obligado a condonar una parte. Que por cierto, eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, en todos los países del mundo y en multitud de ocasiones. Porque cuando las administraciones públicas, que no son soberanas, se endeudan muchísimo, hay que hacer una condonación, hay que hacer borrón y cuenta nueva, y se empieza de cero. Así ha sido desde tiempos inmemorables, desde los tiempos de Mesopotamia, con los asirios, con los babilonios, etcétera, etcétera. Así que nosotros deberíamos cambiar el chip, no obsesionarnos. Por supuesto que habrá que atender qué figuras tributarias, lo que no me da tiempo a meterme, pero insisto que sería perderse en los detalles.
¿Qué impuesto? El IRPF, por supuesto, siempre pensando en la justicia redistributiva. Ese es el verdadero objetivo de los impuestos. Siempre lo ha sido. Los impuestos se utilizan no para financiar al Estado. Nunca han servido para eso. Nunca, de verdad. Antes de los años 60 se sabía muy bien. Se sabía muy bien. No me da tiempo a extenderme, pero se sabía perfectamente bien. Hubo un presidente del Banco Central, es que me quita, hubo un presidente del Banco Central en 1946, que se llama Bernard Ram, que él hizo una declaración diciendo: los impuestos para financiar los gastos están obsoletos. Ha quedado obsoleto eso. Era un presidente del Banco Central, de la Reserva Federal, que daba los dólares. Entonces tenía muy claro, y en aquella época se tenía mucho más claro, que el problema era de recursos reales. Venían de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el que vosotros imaginaos, tienes que estar en juego tu supervivencia, ¿no? Tu proyecto político, tu propia vida, ¿qué haces? Uy, no puedo saltarme no sé qué punto del déficit público, no puedo crear dinero. ¿Qué va? Allí lo que se hizo fue poner todo el dinero a disposición de la maquinaria bélica para ganarla. Y eso te generaba problemas de: tengo suficiente gente para contratar y llevar a la guerra, tengo suficiente gente para crear los calzados, las armas que necesita la gente que va a ir a la guerra, para construir la maquinaria. Eso eran problemas reales. Tecnología, recursos reales, etcétera, etcétera. Con el cambio climático, nosotros deberíamos estar diciendo: nuestro problema va a ser eso, falta de recursos, limitaciones, pueblos inhabitables, o sea, regiones inhabitables. No el dinero. El dinero es la pregunta más fácil de responder. La pregunta difícil es cómo utilizamos ese dinero con los recursos reales, que sí son escasos y que encima lo van a ser mucho más. Así que, por ir terminando, insisto, si puedo lanzar aquí el mensaje para una comunidad como la de Castilla y León, es esa: no le compremos el marco discursivo a los poderosos, porque nos enfangan hablando de qué impuesto por aquí, qué impuesto por allá, que se van los ricos, no sé qué. No. Nosotros queremos un objetivo, el gasto para allá. Tampoco nos vamos a poner aquí super punky, obviamente, ¿no? Pero nosotros vamos a ensanchar los límites institucionales y económicos que existen, porque sabemos cómo funciona esto. Ellos lo saben bien, nosotros estamos averiguándolo poco a poco, desgraciadamente. La clave es: vamos por ahí, y si van a tener que pincharnos, presionarnos de arriba, damos la batalla, de eso se trata. Vamos a salir a la calle a convencer a la gente de que nos tienen engañados con esto de los límites de deuda pública y de déficit público. Cuando tú se lo explicas a todo el mundo, si se lo lográsemos explicar, nos apoyarían y entenderían que lo necesario es la educación, la sanidad, las condiciones de vida de la gente, y luego está lo del dinero. Eso tiene que ser siempre algo anecdótico, algo secundario, porque lo primordial debería ser mejorar la vida de la gente. Y la trampa de los impuestos, de la falta de dinero, es siempre eso. Es siempre una excusa de la derecha para que no alteremos un status quo que beneficia a una minoría a costa de las condiciones de vida de la mayoría. Y nada, muchas gracias. Que hable yo al final, pero no sé si hubiese sido mejor al revés. Leía una noticia a raíz de la intervención de Eduardo, que agradezco mucho que nos hayamos reencontrado después de unos cuantos años. Me gusta mucho lo de los límites, ¿no? Lo de explorar los límites. Carlos Sánchez Mato siempre dice: claro, cuando exploras los límites te acaban echando, porque en realidad, o sea, porque explicas que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Como planteaba él, ¿no? Y me venía a la cabeza una noticia y la buscaba en el móvil y pone: 7 comunidades autónomas pagan por pruebas en la sanidad privada por no estar preparadas aún para usar las máquinas contra el cáncer que donó Amancio Ortega en 2021. Entonces, esto me recordaba, ¿no? Al final el tema de sanidad es un tema de comunidad autónoma, y me recordaba mucho que yo, cuando tuve unos problemas hace unos años con el cuello y tal, bueno, que sigo teniéndolos, pero supongo que es por el tema de la estatura y tal, y me tuvieron que hacer una resonancia magnética. Entonces, el hospital de Valencia tenía resonancia magnética, pero no tenía alguien que pudiera manejar la resonancia, pero había un cuarto con una resonancia magnética céntrico en Valencia, donde sí que hacían resonancias magnéticas, porque casualmente sí que tenían eso, ¿no? Entonces, me recordaba un poco el tema de los límites, y en realidad, más que los límites, la justificación que se encuentra muchas veces de cómo hacemos que crezca lo privado
frente a lo público, ¿no? De qué manera la sanidad pública se pone al servicio. Yo creo que también buscando perfiles de personas, pues estilo Mazón, estilo Suárez Quiñones, gente que no tenga muchos escrúpulos, para que sean capaces de poner lo público al servicio de lo privado, ¿no? En lugar de lo contrario, que es lo que nosotras y nosotros planteamos, ver cómo lo hacemos al revés, ¿no? Y luego, a raíz de lo que él comentaba, me venía en mente también, si recordáis, hubo el tema este de la subida del IBI del 10%, que vino desde el Estado y tal, y entonces algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Palencia, donde yo estaba, propusieron rebajar el 5% del IBI. Y claro, yo me entretuve en ver un poco qué suponía el 5% de rebaja en el IBI. Y claro, es verdad que es un impuesto municipal y que hay algunas cosas que te sangran un poco, es decir, bueno, pues la Casa Junco, por ejemplo, que es de la familia Ola, pues ahí en Palencia, claro, como es una casa que es patrimonio, no pagan IBI, o sea que también en esto se hizo muchas cosas en Madrid, pero bueno, la realidad es que había gente que le suponía 5 euros al año y había gente que le suponía varios decenas de miles de euros al año, ¿no? Entonces, me llamaba la atención cómo la gente, cuando decían que te van a bajar el 5% del IBI, pues pensaba que el descuento suyo no era el de los 5 euros, sino que era el de los varios decenas de miles. Y ahí me recordaba un poco a Bourdieu cuando decía que la gente no vota en función de sus necesidades, sino más de las expectativas y en función del planteamiento de algo que tenemos que trabajar, ¿no? De cómo nos sentimos, ¿no? Algunos incluso económicamente en una situación acomodada, pues nos sentimos parte de una clase obrera, ¿no? En la que nosotros participamos y a la que queremos pertenecer, aunque económicamente, digamos, nuestra situación pues sea en algunos casos pues acomodada, ¿no? Quiero decir que en el caso de profesores de universidad, en el caso de profesores de secundaria, no estoy hablando de nada extraño. Entonces sí me parecía ahí como muy escandalosa esa parte. Yo me planteaba que Eduardo hablara un poco del tema de lo fiscal y tal, y yo me dedicaba a decir los gastos, ¿no? Porque en realidad lo que él ha planteado, y yo se lo he escuchado también a Carlos Sánchez Mato en alguna ocasión, es nosotros qué necesidades tenemos. O sea, nuestra comunidad, nuestra Castilla y León, qué es lo que tiene que tener para que la gente viva bien. Nuestros pueblos, qué necesidades tienen. Porque claro, es que resulta que lo que está planteando el PP es que luego es que encima somos los más tontos, en el sentido de que al final parece que hay una derecha en Castilla y León que quiere ser como alumna aventajada de determinadas historias cuando dice, joder, pues es que luego ahora se quejan de que perdonan, no a Cataluña, perdonan a Andalucía, que es a la que más perdonan, a la que tiene mayor deuda con el Estado. Pero es que esa es la dinámica de cuáles son las necesidades que tú tienes. Claro, el problema de las necesidades aquí se está juzgando también, ¿no? Una trama eólica que parece que no es nada, ¿no? Y en realidad es, el otro día me llamaba mucho la atención, esto lo comento mucho, es un empresario de Zamora diciendo que me habían dicho que tenía que trabajar con empresas locales para poder hacer instalaciones de aerogeneradores, ¿no? Para la generación energética, ¿no? Que es otro de los temas también muy relevantes en el sentido de ver cómo hacemos esta transformación que está haciendo que nuestra comunidad pues tenga mucha generación energética, pero no consuma toda la generación que hacemos, ¿no? Porque algo comentaba también Eduardo, muchas de las cosas de esas van para Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un planteamiento, lo que he hecho ha sido cogerme un poco, tenemos un borrador del programa, como estamos aquí gente simpatizante y militante de Izquierda Unida, pues tenemos un borrador del programa, nuestro borrador del programa se está depurando, tenemos que ponerlo en relación con el borrador del programa que tiene Verde Seco y Movimiento Sumar, y entonces veremos a ver cómo captamos, ¿no? Aquello que también la gente está diciendo, pues esto tiene que estar en el programa, ¿no? De qué manera lo reflejamos, ¿no? Y entonces lo que he hecho ha sido coger el borrador y ver un poco cuáles son las necesidades desde la comunidad autónoma que podían mejorar mucho más de lo que están ahora mismo, ¿no? Que están bastante precarias, ¿no? Imagino que en Valladolid será igual o peor. Yo tuve un problema, me caí del patinete y esto era un miércoles, me caí el miércoles, el jueves miré a ver para ir al médico. Bueno, pues la semana siguiente no estaba, o sea, viernes no había, la semana siguiente no había, era como el martes de la semana siguiente, ¿no? Pues bueno, es verdad que no, cuando fui ya casi no me dolía, quiero decir en ese sentido que no era algo grave, pero es verdad que estamos asumiendo determinadas cosas como que son las cosas que tienen que ser y en realidad no son las cosas que tienen que ser. Yo recuerdo cuando llegué a Valencia hace 21 o 22 años
que tú igual al día siguiente no tenías, pero a los 2 días, y a veces, muchas veces al día siguiente podías ir al médico, ¿no? Y en ese sentido me parece que esa precarización tiene mucho que ver con gente que ha estado ahí manejando el aparato y que tiene más interés en que todo esto vaya hacia Recoletas, hacia Quirón o hacia otros grupos que no son precisamente los grupos de la sanidad pública, ¿no? Y en ese sentido me parece que es también relevante, ¿no? Y poníamos ahí como ejemplo el Hospital de Burgos, ¿no? Y como las referencias de Madrid que se importaron a Castilla y León, y claro, la realidad de Castilla y León no tiene nada que ver con la de Madrid en muchas cosas, ¿no? Y el tema de la dispersión poblacional, el envejecimiento de la población, un montón de factores que no tienen nada que ver, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que también es relevante, ¿no? que pongamos sobre la mesa, y claro, esto lo comentan muchos de los compañeros de Burgos, resulta que tengo que cambiar un pomo de una puerta y tengo que llamar a no sé quién y tengo que hacer un papel para que una empresa, o sea, y al final son 200 euros por cambiar el pomo de la puerta cuando antes lo hacía, ¿no? Y en algunos hospitales lo sigue haciendo personal público, ¿no? Y entonces asumimos cosas que son, cuando entramos en una dinámica en la de que asumir que la precarización de la sanidad pública es algo que tiene que ser sí o sí, y la gente asume que la precarización va a ser sí o sí. No digo que sea fácil, digo que se puede hacer de otra manera que no tenga que ver. Hoy mandábamos una nota de prensa desde Izquierda Unida sobre el tema de las listas de espera y de cómo eso está condicionando. Y bueno, ahora Carlos también comentaba un poco, ¿no? De ver cómo utilizar los portales de transparencia para enterarnos de lo que pasa, porque la realidad es que tampoco se facilita, ¿no? Quiero decir, en ese sentido hay algunas historias que están como transparentes relativamente, ¿no? Es verdad que la ley les obliga, pero que en ese sentido hay una relativa transparencia, ¿no? El refuerzo de la atención primaria, ¿no? Por mi caída del patinete que me hizo ver la luz, como a San Pablo. El tema de la salud mental, ¿no? Creo que es un tema que ahora se pone mucho sobre la mesa, ¿no? Quiero decir que se ha evolucionado mucho, ¿no? Hemos pasado de manicomios a hospitales psiquiátricos, ¿no? De plantear una normalización de la enfermedad mental como algo a cualquier persona en un determinado momento de su vida puede recaer y puede tener ese, por no tener lazos, por el tema de lo comunitario, por una serie de factores que me parece relevante también poner sobre la mesa y que tendremos que ver de qué manera se plantea, ¿no? De qué manera se empieza a tratar el tema del suicidio con la gente joven, ¿no? Creo que es importante también tratar esos temas, y estos temas pues al final no se pueden hacer sin dinero, ¿no? Quiero decir, el dinero tiene que salir de algún lado, el dinero se tiene que crear, pero es verdad que si no hay alguien que diga que vamos a ver cómo sacamos eso y cómo lo ponemos sobre la mesa, pues no se produce, ¿no? Entonces, el tema de los anticonceptivos gratuitos, ¿no? Pues como un montón de cosas que me parece relevante que las hablemos y que veamos a ver cómo somos capaces de plantear, ¿no? Luego, yo he trabajado también 5 cursos en una escuela concertada, entonces al final no es una escuela concertada, hablamos siempre de escuela concertada, pero en realidad escuela privada concertada, ¿no? Y la sanidad es una sanidad privada concertada, ¿no? Y me parece que también es relevante que pongamos sobre la mesa que al final lo privado lo que busca es un afán de lucro, ¿no? Y ahí podríamos hablar también de las fundaciones y de la finalidad de determinadas fundaciones, que en realidad lo que hacen es ver cómo hacemos el afán de lucro de una manera que parezca que no es afán de lucro, aunque en realidad sí lo es, ¿no? Y a mí eso también me parece que es relevante, ¿no? En la parte, o sea, y paso de sanidad a educación, ¿no? Con el tema de la concertada, pero es que es verdad que muchas de las cosas, en cuanto empiezas a fisgar un poquito y te enteras de que determinado hospital está funcionando bien, es que se está derivando muchas más operaciones o muchas más pruebas de las que se tendría que hacer en la pública para aliviar, pues si esto forma parte de las necesidades, ¿no? Quiero decir, no puedes estar... Yo estuve 1 año y medio para sacarme una muela, que es algo como muy tal, y dices, joder, pues porque no me dolía mucho, pero entiendo que haya gente que diga, ¿cuánto es la extracción de la muela? ¿Son X dinero? Pues es que no voy a estar 1 año y medio teniendo ese dolor, ¿no? Y pues esa es una de las cosas, ¿no? Me parece, nos hemos metido en esa dinámica y asumimos que esa dinámica es lo normal cuando no tendría que serlo, y eso nos llevaría a decir cuáles son las necesidades que tenemos nosotros como Comunidad de Castilla y León, cuál es la necesidad de la dispersión de la población, del envejecimiento de la población, de determinados núcleos que tienen muy poquita población y que generan un coste económico, porque es verdad que cuando tienes un centro de salud, pues eso lo tienes que cubrir, pero eso no se plantea, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, ¿no? Y también el que haya muchos ayuntamientos supone un coste distinto, y hay determinadas cosas como que no se tocan y otras de las que sí que podemos tocar, ¿no? Porque parece
como decía Eduardo, ¿no? Que al final el marco es el que le pone la propia Junta en este caso, ¿no? Y bueno, y luego con el tema de la educación, que esto nos cansamos también mucho de decirlo, que es el tema de la gratuidad real de la educación, ¿no? La gratuidad real de la educación tiene que ver, yo he estado también primero en el sindicato en enseñanza, ¿no? Y entonces cuando ibas a los centros, pues que algunos de los equipos directivos te decían que las actividades extraescolares que se empiezan a hacer, pues son actividades extraescolares que solo una parte del alumnado puede realizar. Y eso tiene que ser un debate que hagamos en la pública y en la concertada, con el desgaste de patio y con todo el rollo de eso que plantean. Pero en la pública se tiene que plantear, ¿no? De qué manera somos capaces de que el alumnado, independientemente de que haya nacido aquí o no haya nacido aquí, o que tenga más dinero o tenga menos dinero, pueda hacer todas las actividades extraescolares, porque si no resulta que se van a Andorra una semana a esquiar y el alumnado no puede ir, o sea, se hacen actividades con el esfuerzo del profesorado, pero no son actividades que puedan hacer todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que repensar también de qué manera somos capaces de hacer una educación pública. Y otro caso concreto en la educación, el año pasado, el 25N, ¿no? Un chaval que me dice que no va a ir a la charla porque, claro, le quieren ideologizar, ¿no? El rollo este del PIN parental que planteó en su momento vos, que dice, no, es que yo como padre no quiero que a mi hijo le enseñen que 2 y 2 son 4, hombre, pues esto es así, quiero decir, la escuela no es para enseñar lo que los padres quieran enseñar, la escuela tiene un proyecto, tiene un planteamiento, y en ese planteamiento pues hay una serie de cosas que tiene que asumir. Y esto, claro, en un centro como el mío, que es un centro de formación profesional, parece que cuesta mucho más de asumir, de cómo somos capaces de que al final los chavales, en mi caso, no son solo informáticos, que van a ser personas, van a ser trabajadores, y algo como que venga un sindicato a explicar determinadas cosas, pues parece que genera suspicacias entre determinada gente, porque no quieren que los sindicalistas le expliquen que es un sindicato, y luego tienen había una que era formación y orientación laboral, que básicamente era explicar eso, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Luego el tema de la vivienda, que me parece también un tema como muy interesante. Sabéis que hemos presentado el plan de vivienda a nivel de Castilla y León y hemos puesto un poco números, y ahí sí que contamos con Carlos Sánchez Mato para que nos echara un cable en algunas de las cosas, ¿no? Para que el proyecto estuviera pues sustentado, ¿no? En la parte de cómo somos capaces de hacer un plan de vivienda que se... Teniendo en cuenta, otra de las cosas que comenta Manuel Sarabia es que al final los planes de vivienda públicos muy bien, pero que el mercado, la mayoría, el 90% del mercado es privado, y hay que ver también de qué manera somos capaces de actuar sobre el mercado privado para que eso pueda servir a una finalidad a la gente que necesita una vivienda y que no la necesita para dentro de 2 años cuando la podamos construir, sino que la necesita ahora, ¿no? Y en ese sentido, pues también me parece, ¿no?, que ver de qué manera somos capaces de lo que se hizo aquí en el Ayuntamiento de Valladolid, todos más o menos conocéis, ¿no?, de qué manera pues las viviendas se ponían en alquiler y el Ayuntamiento hacía un aval, ¿no?, para que las familias pudieran vivir allí, y también, pues, digamos, avalaba a la persona que alquilaba esa vivienda, ¿no? Luego hay otra historia que a mí me parece ahí muy interesante, que es todo el tema, lo ha citado un poquillo de pasada Eduardo, del tema de medio ambiente, soberanía energética, medio rural vivo, que me parece que es muy interesante. Hay 2 luchas en Castilla y León que son muy relevantes con respecto a este tema y que tienen que ver también con que al final, como no tenemos un proyecto económico de comunidad, no tenemos un proyecto de comunidad siquiera, pues que vengan los tipos de empresas que quieran y que hagan con nuestra comunidad lo que les dé la gana, ¿no? Y entonces aparecen las plantas de biogás, ¿no? Porque resulta que el biogás es una cosa que en Alemania se hace y de repente hablan de 40 y empiezan a aparecer, y ya estamos por 100 proyectos que están empezando a funcionar en Castilla y León, ¿no? Y en ese sentido 90 y tantos proyectos, creo que era el último dato que habían planteado, pero como era un dato de hace 2 meses, pues digo, bueno, pues ya estaremos en más de 100, ¿no? Y en zonas como Milagros, donde hay 2 plantas de biogás, ¿no?, hay un montón de proyectos para generar energía, porque necesitamos generar energía aunque somos soberanos energéticamente, ¿no? A lo mejor el problema de Madrid es que Madrid no puede ser soberana energéticamente, es que Madrid no puede ser soberana en el tema alimentario, y es que Madrid a lo mejor no es una comunidad que sea viable desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros tenemos más facilidad para ser viables desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y es positivo que eso se haga, y en realidad lo que tenemos es dirigentes que aplican la metodología de el mercado es libre, aquí que venga la gente que quiera, que hagan lo que quieran, ¿no?
que contaminen y tal, y luego pues la trama eólica y todo eso que también conocemos, y la perla negra que ya estuvo planteado, ¿no? Y en ese sentido pues me parece que también es un tema relevante, ¿no? De que vengan empresas de fuera a generar energía aquí y tal. Otra de las cosas que también para nosotros es un tema muy sangrante, ¿no? Es el tema que tiene que ver también con la fiscalidad, pero sí en cómo nosotros contemplamos los bosques de Castilla y León. O sea, de qué manera el consejero de Medio Ambiente concibe los bosques como oportunidad de negocio para las grandes empresas, Acciona, todas las grandes y pequeñas, que también hay algunas que son sociedades limitadas de Valladolid, que se llevan millones y millones de euros para una gestión, ¿no? Que me parece que podía ser mucho más decente de lo que se hace, ¿no? Porque al final parece que lo que hacemos es construir todo, no desde el punto de vista de las necesidades de la ciudadanía, sino desde el punto de vista de lo que las empresas necesitan para sacar dinero, ¿no? Y me parece que esto lo hemos puesto sobre la mesa el pasado 23 de noviembre, en la manifestación en la que estuvimos en León, ¿no? Porque León se ha quemado el 7% de la provincia, por cierto, de la que es presidente de la gestora provincial del Partido Popular, el señor Suárez Quiñones, ¿no? Que fue el candidato número 1 de la provincia por parte del Partido Popular, ¿no? Y se ha quemado el 7% de la provincia, se ha quemado las médulas, se ha quemado un montón de sitios, ¿no? Y resulta que lo que hacemos nosotros es concebir el tema de los incendios como una oportunidad de mercado. Claro, al mercado, ¿no? Y esto también me parece muy interesante desde el punto de vista económico, le resulta mucho más rentable el apagar un incendio que el prevenir que no haya incendios en ese sitio. ¿Por qué? El apagar un incendio son unos 20.000 euros por hectárea y la prevención pues es, no sé lo que gastamos, igual gastamos 20 o 30 euros por hectárea, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas hectáreas, porque es verdad que Castilla y León pues, tiene una masa forestal muy relevante, ¿no? Valladolid, en ese caso no Valladolid, pero sí las zonas donde más se ha quemado, pues eso, Zamora, León y bueno, y el norte de Valencia, que han sido como las más afectadas, junto con Salamanca y Ávila, que también han tenido incendios muy relevantes, ¿no? Y entonces, claro, lo piensas, ¿no? Yo me entretuve este verano en mirar algunas de las cláusulas de los pliegos y resulta que en los pliegos ponía que los peones forestales hablen castellano. Pues, o sea, que hablen castellano. ¿Por qué? Que ahí entraríamos con el tema de los migrantes, que es verdad que al final toda la precarización que hay con respecto a estos trabajos hace que en esos trabajos entre la gente que viene de fuera, porque está en mucho peores condiciones. Claro, resulta que son trabajos que trabajas 3 meses al año. Recuerdo cuando se incendió la Sierra de la Culebra, ¿qué problema hubo? Claro, es que se quemó a principios de junio. Qué mala gama el incendio, que vino a principios de junio y resulta que las cuadrillas todavía no estaban funcionando porque hasta finales de junio no se hacían los contratos para la contratación de junio, julio, agosto y septiembre, que era cuando eran los incendios. Si los incendios son fuera de eso, no se puede, ¿no? Y yo pienso, y pensaba también este verano, de qué manera nosotros podíamos hacer todo este planteamiento de una nueva forma de concebir lo forestal y de qué manera podía todo eso repoblar los pueblos de nuestra comunidad que están tan vacíos con un planteamiento que tendría que ser a la ofensiva, que tenía que ser pues, un proyecto de trabajo garantizado, de cómo hacemos esto a gran escala en todas las provincias, y ese es el planteamiento que nosotras y nosotros defendemos. ¿Cuál es el problema de eso? Porque quien está pensando en otras cosas, ¿no? Está pensando en cuánto le toca a Acciona, cuánto le toca al otro, y hacemos una comida y vemos cómo nos repartimos esto, como lo que venía un poco en el tema Bárcenas, que al final era un poco el planteamiento que se hacía con respecto a ello, ¿no? Y no sé, ya, bueno, me queda una cosilla, que esta casi es una pregunta, es que esta es la parte del modelo económico y tal, pero aparte de la banca pública, ¿no? Y lanzo también la pregunta de qué manera se podría implementar una banca pública, claro, desde Castilla y León, o sea, si nuestra comunidad es una comunidad que puede realizar determinadas cosas, ¿no? Pues cómo podemos hacer que los proyectos de las personas que no interesan a quien gobierna, ¿no? Lo primero que podemos hacerlo es hay que cambiar a quien gobierna, es decir, que si no, quien gobierna sigue interesado en los mismos intereses económicos que ha estado fomentando durante los últimos 38 años. Entonces, eso, para cambiarlo, hay que cambiar a quien gobierna, porque yo no creo que los que estén interesados en cambiar una fórmula, ¿no? Igual que no estaban en su momento, ¿no? Cuando se hizo la municipalización del agua o determinadas medidas, ¿no? Que eran como
por cierto, también Montoro estaba muy contento, ¿no?, con la gestión de María Sánchez con respecto al tema de la municipalización del agua, y resulta que luego cuando se municipaliza el hecatombe, todo esto que planteaba, pues resulta que no, seguir bebiendo agua del grifo y resulta que las condiciones de los trabajadores mejoran, ¿no? Y en ese sentido me parece que es una máxima, ¿no?, de lo político, de cómo podemos hacerlo. Y la última es el tema de aquellos políticos que plantean la reducción de impuestos como una salida para las cosas de la política. O sea, me parece absurdo que alguien que se dedica a la política quiera tener menos recursos para poder hacer política, ¿no? Independientemente de lo que planteamos, ¿no? Si queremos hacer política, no sé, a mí se me ocurren cosas sobre qué tenemos que hacer y qué tenemos que mejorar. Y qué tenemos que hacer y qué tenemos que mejorar no se hace del aire, se hace con recursos, ¿no? Y con el Banco Central Europeo, pero cuando el Banco Central Europeo condiciona en eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué manera somos capaces de hacer esa lucha. Y nada. Ahora abrimos un turno de palabras para las posibles preguntas que queréis hacer. Con una salvedad, el barco tiene que marcharse a las 8:30 porque si no pierde el tren. Voy a hacer solamente una pregunta para empezar. En relación a todo lo que has explicado, Eduardo, me vas a tener que dar el fin de semana para pensarlo, porque me ha reventado la cabeza, de verdad, ¿no? Voy a estar este fin de semana a ver si me entero de algo, ¿no? En relación a los servicios públicos, sí que me gustaría meter una cosa. Lo que sí está muy claro es que lo privado cuesta vidas. Y eso lo tenemos clarísimo, yo creo, no solamente la gente de izquierda, yo creo que toda la gente. Lo privado cuesta vidas. Ahí está lo de la pandemia, las residencias de ancianos, lo de las pruebas del cáncer de mama. Bueno, es alucinante. Y yo creo que tendríamos que meter en el programa esto, el hacer público a todos los servicios que ahora mismo están medio, y sobre todo proteger el ejercicio de un derecho que durante muchos años tenemos las mujeres, pero que ahora lo están vaciando de contenido, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí en Castilla y León, una mujer que quiera abortar tiene que hacer un peregrinaje por las provincias de Castilla y León porque no en todos los sitios se realiza. Amén de las pegas que ponen. Aquí enfrente de una clínica que realiza interrupciones de embarazo han puesto un local donde unos señores se dedican a arrodillarse, a rezar y a meterse con las personas que van a esa clínica. Eso tendría que estar prohibido desde los ayuntamientos. Es que es una forma de cortar el derecho de las mujeres. Ya está bien. Y otra cosa, y que aquí en Castilla y León sí que hay muchos centros de prostitución, pues meterse un poco con la abolición y con perseguir al putero. Es decir, hasta ahora se detiene a las mujeres que ejercen la prostitución, obligadas y las no obligadas se las detiene, y a los que están haciendo uso de eso no se hace nada. Entonces creo que tenemos que dar pasos un poco para ir a abolir y para castigar a los puteros. Y si alguien me hace el favor de coger esto para la gente que quiera intervenir, y aprovecho que quiero hacer la pregunta. No voy el primero de cabeza haciendo una pregunta. Sí, me falta por la pregunta que aprovecho. ¿Cómo luchar contra todos estos gurús que suelen ser más chicos y suelen ser siempre chicos jóvenes, que tiras una piedra y salen 7 podcasts de Crypto Bros, en plan este concepto de que hay que ser un tiburón, de que hay que pagar menos impuestos, que hay que ser libre, cuando además es contradictorio en el aspecto de se ha demostrado que cuando un servicio es municipal y es público es más eficaz y consume mucho menos recursos económicos que cuando es privado. Entonces, cuando ellos defienden siempre que hay que ser más eficaz económicamente, hay que ser más libre,
por qué defienden lo privado, obviamente porque tiene un lucro personal de algunas empresas, pero cómo luchar contra este mensaje a una juventud de, claro, yo me encuentro aquí en Castilla y León que nos suprimen el impuesto de sucesiones, que es a partir de 400.000 euros, y me está defendiendo que está bien un chaval que tiene casi 30 años que vive con sus padres. Y digo, tú no vas a heredar 400.000 euros en la vida. O a la gente que le parece bien, yo que sé, que bajen los tramos del IRPF a los más ricos, como está pasado aquí en Castilla y León, que es casi un paraíso fiscal, casi como Madrid, creo que somos el segundo después de Madrid, y que le parezca bien a una persona que a lo mejor es porque sueña que va algún día a conseguir eso, pero que la realidad es que no va a llegar nunca allí. Entonces, ¿cómo luchar contra todos esos gurús que es que además salen a patadas? Yo estoy viendo Instagram y cada un poco, aunque yo no lo busque, me sale. En plan, el vídeo de Luis que sube de algo me sale cada 15, pero el de ellos me sale cada 3 o cada 4. Entonces, ¿cómo luchar contra todos esos gurús que meten ese mensaje y que cada vez está cogiendo más fuerza en la juventud, aunque a ellos nunca les va a afectar, ni les va a beneficiar, les va a beneficiar a otras personas? Una propuesta que no sé si ha olvidado o no. Creo que hay que hablar bastante también del tema de las macrogranjas con esto de la gripe aviar, porque los informes parece que demuestran que está muy relacionada una cosa con otra. Hay una pregunta que a mí me surge a raíz de lo que ha comentado el compañero Garza. Es decir, creo que en el fondo lo que nos ha querido transmitir es que no nos preocupemos del dinero, que el dinero está ahí, y que ¿para qué preocuparnos de nada? Entonces yo tengo una duda, es decir, ¿los impuestos para qué sirven? Tu propuesta es, si el dinero no hace falta, pues lo podemos crear, ¿para qué el Estado va a tener un sistema impositivo? Es decir, no es un... Yo quizás esté todavía en esos 10 años que tú estabas hace 10 años, ¿no? Yo todavía estoy en esa etapa. Y luego, si se puede plantear desde el punto de vista que aquí estamos intentando discutir respecto a la dicotomía que hay entre renta básica o trabajo garantizado, desde el punto de vista que las dos cosas necesitan una serie de recursos, darnos tu opinión sobre las ventajas de uno, o si puedes, vale. Gracias. Se tiene que ir. Una más y hacemos luego otra ronda. Una pregunta más y hacemos Sí, otra una ronda. pregunta más, pero solamente hay 3. Vale, bueno, yo como la persona que está en la mesa, también me cuesta trabajo asimilar mucho tu intervención, Eduardo. Lo haré. Me ha gustado mucho la pregunta anterior porque quería haber incidido en eso, pero quiero incidir en algo que quizás por mis motivaciones profesionales me preocupa muchísimo en esta comunidad, y lo ha dicho el compañero que ha distribuido el micrófono, que es el tema redes sociales, medios de comunicación. Estamos en una comunidad en la que dos condenados de la construcción controlan los dos grandes medios de comunicación. Cambiar el chip cuando tienes una televisión privada, pagada con fondos públicos, sin ningún tipo de riesgo, cambiar el chip, aunque se vea poco, y que luego tienes unos periódicos que son los que inciden y van marcando la línea editorial, y cuando se meten con alguien con la ley de publicidad institucional le pasa como le pasó a Tudanca, o sea, me parece algo absolutamente vergonzoso y me parece clave. Le preguntaba a Juan Gascón si habían metido en el programa o están metiendo el tema de la publicidad institucional, pero me parece absolutamente imprescindible recuperar una televisión pública, me parece imprescindible controlar todo ese porro de millones que se llevan los medios de comunicación, incluso de la extrema derecha, me parece imprescindible. Entonces, me parece muy difícil cambiar el chip cuando precisamente las redes sociales están controladas, porque está controlada, y los medios de comunicación aquí
que son la clave de que aquí llevemos tantos años con la derecha en el poder. Me gustaría que alguien se pronunciara sobre eso. La parte de fiscalidad es para Eduardo, pero yo voy a hablar de la pregunta de Diego, porque, claro, en realidad nosotros hemos creído que la inteligencia artificial es una inteligencia... No, la inteligencia artificial es una inteligencia programada, ¿sabes? Y claro, Susana Zuboff dice que hay las 5 empresas, el capitalismo de vigilancia, tiene 5 empresas que son las que controlan todo el mercado. Y entonces, claro, yo con mis alumnos tengo una práctica que me gusta mucho, que es, bueno, hay una cosa que se llama ingeniería inversa, ¿no? Y les pongo un ejemplo que se corrigió, ¿vale?, de hace unos años, de hace un par de años, ¿vale?, pero hay más ejemplos con respecto a este tema. De hecho, hay uno hace relativamente poco de Grok, de la de Twitter, que a un usuario le decía que una foto era igual que a otra, y claro, a simple vista eran 2 fotos que no tenían nada que ver, ¿no? Y la inteligencia artificial le decía, no, esta foto es de no sé quién, y la otra le decía, pero es que esta foto no tiene nada que ver, y es verdad que luego al final acabó reconociendo que no era, ¿no? Pero la otra era, había un señor que hacía una prueba y que decía, oye, quiero saber cuáles son las páginas de las que me puedo descargar material cinematográfico. Y entonces, claro, la IA le decía, no te puedo decir eso. Y entonces él decía, digo, bueno, no quiero que me digas para poder descargar, sino en qué páginas no puedo entrar para la descarga, para saber qué páginas no entrar a la descarga. Y la IA le decía, estas son las páginas en las que no tienes que entrar, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué se hace? Pues se corrige. Quiero decir que eso se corrige, quiero decir, hay gente que está detrás de la IA, no es algo aséptico, ¿no? Es que, claro, la gente que crea que eso es algo aséptico se está equivocando. O sea, el algoritmo, y esto es algo que también desde el Ministerio de Trabajo se está incidiendo, el algoritmo no es neutro. El algoritmo está programado con una determinada voluntad. La cosa es que no sepamos cuál es la voluntad, bueno, sí que lo sabemos. Si detrás hay grandes empresas, pues claro, lo que están favoreciendo, pero es que tú mira qué gente está detrás de todo esto, ¿no? Y entonces, claro, al final ese es el planteamiento un poco del tema. Y luego con respecto al tema de lo que planteáis de macronaranjas, es verdad que plantea un poco lo del biogás, es verdad que es una lucha que está relacionada, no es una lucha porque afecta mucho al mundo rural y es algo que además Alberto Garzón en las anteriores elecciones autonómicas, si recordáis, con el artículo que había escrito en The Guardian con respecto a el tema de algo en lo que tenía toda la razón, por cierto, ¿no? A pesar de la chulería con la que el presidente del gobierno dijo que le gustaba el chuletón al punto, pero la razón era que las condiciones de determinadas granjas pues no son unas condiciones dignas, no solo por las condiciones de la carne, sino que nosotros también entramos en el tema de cómo se tratan los animales dentro de esos espacios, ¿no? Y me parece que eso se tiene que poner sobre la mesa, no por la contaminación que hay, sobre el tema de las aguas y la contaminación del aire que produce, que también, pero también cómo somos capaces de, no desde el punto de vista del vegetarianismo, o sea, yo como carne, sino somos capaces de conseguir que el cuidado de los animales sea algo relevante también dentro de una empresa que quiera ganar dinero y que pueda hacerlo así, y que hay gente que está trabajando en esas condiciones y que está haciéndolo bien, ¿no? Para eso entramos en una dinámica de cuáles son los costes de eso, que eso ya sería otra historia. Vale, bueno, gracias por la pregunta y tal. Ya sé que había quedado calvos por atar, pero no daba tiempo a hablarlo todo. En cualquier caso, si queréis informar de este nuevo paradigma, yo tengo hasta una serie de vídeos en mi canal de YouTube, que son 20, que creo que utilizo dibujitos, que pueden entender. Aparte de un libro, que bueno, que eso ya, para los que prefieran el texto, pues está ahí. ¿Qué hacer con los gurús? A mí también me salen todo el rato sin parar y yo trato de contestarle y se pican mucho, y eso también es la clave. Creo que también tenemos que jugar un poco en su terreno de juego. Claro, ellos están financiados por saber quién, nosotros no, pero o sea, una de las estrategias concretas es dar la batalla en su mismo campo, y creo que con discursos como que si hiciésemos lo que ellos piden, pues estaríamos también legitimando el trabajo infantil.
porque hace tan solo 100 años el trabajo infantil, bueno, un poquito más, el trabajo infantil se permitía, y cuando se decía, no, es que esto no es moral, los liberales de la época, los cristobros de la época, los gurús de la época decían, ¿cómo que no? Pero pues dejadnos hacer en libertad lo que queramos, ¿no? Entonces, con el contenido y el mensaje de la mejora de las condiciones de vida, o sea, las condiciones de vida han mejorado cuando hemos atado en corto, en lo máximo posible, el poder del capital y del empresario hacer lo que quiera, pues con eso le demostramos mucho. Hay una correlación clara, cuando aumenta la seguridad social y todo lo que es el Estado social, auspiciado sobre todo por la Unión Soviética, obviamente, ahí es cuando mejoran las condiciones de vida de la gente, cuando mejora incluso el crecimiento económico. Entonces, toda la evidencia está de nuestro lado, tenemos que ser pesados en todos los medios que podamos, ¿no? Y bueno, la estrategia en particular pues ya es más compleja, porque si tenemos medios en contra, pues la cosa se complica, ¿no? Pero claro, es que vivimos en una democracia que no es tal, porque al final quien tenga más dinero pues va a poder imponer su discurso y convencer a la gente. Entonces es complicado. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos son súper importantes, son esenciales, pero no sirven para financiar nada. O sea, los gastos públicos van antes que los impuestos. Entonces, ¿cuál es el rol principal de los impuestos? Darle valor a la moneda. Porque yo estaba diciendo, aquí los bancos centrales crean dinero, pero el dinero no tiene valor intrínseco, los euros, los yenes, los yuanes, no tienen nada de valor, son una notación electrónica. Entonces, ¿qué es lo que les da valor? Que tengas que utilizarlos para pagar tus impuestos. Nosotros no podemos pagar IRPF con dólares, probarlo, no se puede, ni IVA, nada, hay que pasarlo a euros para pagarlo. Entonces, solo el hecho de que nosotros tengamos una obligación tributaria en esa unidad de cuenta le da valor. Nos están obligando a utilizar ese dinero. O sea, los impuestos no son para que el Estado no necesita los impuestos. El Estado no necesita el dinero con los impuestos, sino que nosotros necesitamos el dinero para pagar los impuestos. Entonces, eso es lo que les da valor. Y luego hay otras funciones que son importantes. Una de ellas la mencioné, que es redistribuir la renta y la riqueza. Al final, si tú pones impuestos en aquellas manifestaciones de la capacidad económica más elevada, está reduciendo la capacidad económica de esa gente. Se lo pones a los más ricos y así va bajando de una forma progresiva. La clave es redistribuir. Además, también, como yo decía, otra función es retirar dinero de circulación, porque tú estás inyectando dinero con el gasto público y luego los impuestos quitan. Yo decía que incluso en España primero va el endeudamiento, luego va gasto y luego van los impuestos. O sea, los impuestos no financian nada. Los impuestos lo único que están haciendo es retirar la cantidad que ya has inyectado. Cuando nos están pagando las pensiones, los sueldos, construcciones de obras, están aumentando nuestras cuentas bancarias y los impuestos lo que lo hacen es bajarlo. Pero no lo bajan a todos por igual. A los más ricos se lo bajan proporcionalmente más. Entonces la clave es redistribuir. Y luego hay otra función por ahí que es también desincentivar comportamiento. Le pones un impuesto a la bebida azucarada o a la carne elaborada en macrogranjas y tal, y entonces estás encareciendo ese producto para que no se utilice tanto, ¿no? O otro tipo de productos que sean nocivos para la salud, como el tabaco y tal. Y lo último, renta básica, trabajo garantizado. O sea, yo sé que en un primer momento se apareció en el debate como medida contradictoria, pero no tienen por qué serlo. La clave es que hay que bajar al detalle para ver cómo complementarla. De hecho, tengo algunos artículos escritos proponiendo algún diseño en particular, porque yo creo que tiene que haber una renta básica universal para todos, pero que quizás no sea toda ella en dinero, sino que sea en especie, que es mucho más potente. Y además nos recuerda nuestra propia tradición comunista de vamos a ofrecerle una vivienda a todo el mundo, una, no mil, ofrecerle una alimentación mínima, energía mínima, telecomunicación, educación, sanidad, que eso esté asegurado, que no tengan que utilizar cuando vamos al médico. No nos dan dinero para que le paguemos al médico, simplemente es un derecho. Pues eso es lo mismo con la casa y todo lo que consideramos básico. Eso es una renta básica universal, pero en vez de pagarnos dinero para que nosotros vayamos a utilizarlo en el mercado, que ya se pierde y los vendedores pueden aumentar los precios cuando les dé la gana, tener poder de mercado, lo mejor es que el Estado garantice ciertas condiciones. Es más difícil, es más ambicioso, desde luego, pero es más justo, es muchísimo más justo. Y luego el trabajo garantizado cumple otro tipo de objetivo, y es si hay gente que tiene manos y brazos y puede trabajar, pues ¿qué demonios hacemos dejándolo ahí? Que no aporte nada a la sociedad, que aporte, porque tenemos mucho trabajo por hacer, desafíos sociales, de géneros, medioambientales, así que la clave es vamos a garantizar un empleo para todo el mundo, como otro tipo de objetivo.
Yo voy un mínimo jarro de agua fría, Eduardo. Yo creo que ese planteamiento que tú haces del dinero y tal es un planteamiento muy macro, muy grande y claro, ir a la gente normal a contarle esas cosas es muy complicado. Y lo que hoy por hoy tenemos, y es verdad además, teniendo en cuenta que esto depende luego de los gobiernos de aquí, de la comunidad, las decisiones están en nuestro sitio. O sea, está bien que esa idea esté ahí en el fondo de nuestro planteamiento político, pero luego hay que manejarse con lo que hay en la realidad. Y lo que hay en la realidad es que hay una fiscalidad que se recauda y que luego se distribuye. Que tenemos que ver de qué forma la recaudación es lo más justa posible para que consigamos más de quien más tiene y luego que redistribuyamos para que le demos más a quien menos tiene. Y a lo que voy. Es que el problema es un problema educativo, es que se nos ha metido en el coco el rollo este que dijo algún político en su día de que el dinero es como la casa y no hay que gastar más de lo que ganas y no sé qué. Y claro, si yo me encuentro con alguien muy de izquierdas que me dice, no, es que yo el impuesto de sucesiones no, porque la casa del pueblo, entonces ahora cuando la herede, y dices, idiota, ¿no te das cuenta que eso que te estás diciendo de 2 duros significa que para otros sean millones, como decía antes Juan? Cuando el alcalde de Valladolid, este que tenemos ahora del PP, recorta el presupuesto municipal, que es cuando más dinero tiene, pero lo dedica sobre todo a pagar la deuda. Tío, te estás gastando el dinero en pagar una deuda que nadie te va a reclamar, que encima está a unos intereses ridículos, cuando dejas de comprar autobuses urbanos para aumentar la flota de autobuses urbanos o cuando dejas de prestar servicios públicos que la gente necesita. Eso es el discurso que yo creo que necesitamos en este momento, contarle a la gente más de abajo. Lo otro está bien, pero lo pasa como a Marisol, que tenemos que darle una pensada. No sé si una última pregunta. Buenas. Bueno, yo quería irme un poquito lejos, ¿no? A la China, para ser exactos, ¿no? Sabéis que se ha dado allí un desarrollo económico que afortunadamente ha ido acompañado de un desarrollo social espectacular, ¿no? Entonces quería saber si, en tu opinión, aparte de todas las intervenciones estatales que ha habido por parte del gobierno chino, podemos considerar que ha hecho un uso magistral de esa herramienta de la que tú has hablado, de crear dinero de la nada para ponerlo al servicio del pueblo. Pues de nuevo, gracias. Bueno, Carlos, gracias, pero yo discrepo, porque yo creo que a la gente es verdad que le estallaría la cabeza y tal, como estamos hablando, pero es súper potente decirle, no te preocupes por el dinero. No te preocupes por el dinero. ¿Qué quieres? ¿Mejorar los colegios, la escuela, el polideportivo, las calles y tal? Vamos a por eso. Vamos a poner toda la carne en el asador. Ya nos preocuparemos de cómo conseguir el dinero. Yo creo que eso moviliza un montón. Y te dicen, ¿pero de dónde sacas el dinero? Y digo, pues, ¿de dónde lo sacó la gente para rescatar la banca? ¿De dónde lo sacó para convertir todo el planeta que estaba sufriendo una pandemia en una necesidad imperiosa? Que es que hubo unas cantidades de ayuda, de dinero para familias, para empresas, para las vacunas y tal. Digo, ahí pusimos toda la carne en el asador porque había una necesidad. Cuando hay guerras ocurre lo mismo. Yo creo que eso la gente lo puede entender, que va a costar, estamos de acuerdo en que es difícil de vender porque es contraintuitivo, ¿no? El dinero, como nosotros somos familia, necesitamos obtenerlo primero para gastarlo luego. Pero cuando se le da tiempo, la gente hace clic y dice, ostras, tienes razón. Porque a mí me pasó, yo os lo digo, yo estaba ahí vosotros, y cuando empecé a leer un libro, el de Warren Mulder que he citado antes, yo decía, esto es una tontería, o me han estado engañando durante toda mi vida. Y al final le di una oportunidad y dije, coño, era la segunda respuesta. Me han estado engañando. En realidad no tengo forma de contestar todos estos planteamientos y acabé convencido. Y eso es una maravilla. Cuando alguien te convence, dices tú, ostras, pues quizá tenga razón, porque si no puedo contrarrestarlo. Pero yo creo que a nivel político es muy movilizador. Decir a la gente, es un engaño, nos están engañando. Además, cuando hablas también de cosas de sectas, cosas de sectas, de adoctrinamiento y tal, la gente pone las orejas porque no quiere ser nunca adoctrinado, ¿no? Y de alguna forma en la Facultad de Economía se adoctrina.
esa doctrina, porque te dice, esto es lo que hay. Y dices, coño, no, hay más, pero si solo me dice que hay una, es como la religión, te explican el catolicismo y no te explican ninguna más. Pues coño, te están adoctrinando. Pues en la Facultad de Economía pasa igual. Entonces, mucho trabajo por hacer, sé que es súper difícil, pero poco a poco, yo estoy seguro que dentro de 50 años, 100 años, lo que sea, el mundo se verá de otra forma gracias a los pequeños pasitos que damos ahora explicando este tipo de cuestiones. El tema de China, yo tengo un montón de vídeos hablando del tema porque lo he trabajado y a ver, quizás no han puesto toda la carne en el asador para mejorar la vida de la gente, porque tiene una concepción muy asiática que vamos a desarrollar la fuerza productiva, muy marxista también, vamos a desarrollar la fuerza productiva y luego cuando ya seamos poderosos ya nos preocupamos por los demás, porque desde Xi Jinping, desde 2013, sí ha mejorado algo el Estado social, pero antes nada, o sea, era muy parecido a cualquier país centroafricano, por ejemplo. Entonces, toda la pobreza que se ha reducido ha sido porque han mejorado las condiciones productivas, entonces hay mucha más gente trabajando, se matan a trabajar, pero tienen ya muchos mejores salarios, mejores condiciones de vida, con diferencias importantes entre el pueblo y la ciudad, pero sí, China ha utilizado, porque son, no sé si decir inteligente o simplemente pragmático, han dicho, coño, nosotros tenemos nuestra propia moneda. ¿Cuál es nuestro objetivo? No es tanto vamos a redistribuir la renta y la riqueza, sino vamos a desarrollar nuestra economía a través de industria, además la más tecnológica. ¿Y qué es lo que han hecho? Poner todo el dinero para eso, o sea, subvenciones a las industrias que tienen que ver con la energía renovable, con los vehículos eléctricos, con informática, con todo tipo de alta tecnología, y han dicho, para estas industrias, dinero, bonificaciones fiscales. La tierra, el alquiler, no la pagan, que no la pagan. Ya nos gustaría aquí algunas actividades empresariales que no hubiese que pagar alquileres, ni pagar hipoteca, ni nada. También otro tipo de ayuda como créditos bancarios, como banca pública, porque aquí China tiene banca pública, entonces dice a esta gente que necesita dinero, se lo da. Y el 80% de las grandes empresas, de las 100 más grandes de China, el 80% eran estatales, entonces era todo a través del Partido Comunista Chino con una planificación económica muy clara. Vamos a desarrollarnos por aquí, que no están descubriendo el Mediterráneo, porque Corea del Sur hizo lo mismo con un régimen autoritario, Singapur hizo lo mismo, Japón hizo lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial, es más, Alemania hizo lo mismo y el Reino Unido y Estados Unidos hicieron lo mismo. O sea, es industrializar dando ayuda a las industrias punteras y luego el resto ya va detrás del vagón de locomotora, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que China sí ha utilizado, de hecho, como los aranceles le están haciendo bastante pupa a China, porque se habla poco de esto, pero ahora no se están inundando los productos chinos porque producen tanto y no lo pueden colocar tan barato en Estados Unidos que al final están vendiendo en todo el mundo mucho más barato. Por eso no hay tanta inflación, por ejemplo, aquí. Pero la clave es que China ha dicho, esto nos va a generar muchos problemas económicos y lo que vamos a hacer es aumentar el déficit público. Y ahora mismo el déficit público en China está rondando el 10% sobre el PIB, lleva así ya 2 años, desde que todo esto empezó a quebrar, a aparecer en las noticias. Y sobre todo la deuda pública ya está superando el 60% del PIB en China, que nunca la... Y a ellos les da igual, dicen, me da igual, se me puede apreciar algo la moneda, no sé qué, pero ponemos toda la carne en el asador. No están preocupados como en Europa, o el Reino Unido ahora, o Francia, no, el déficit público, la deuda pública, ellos han superado eso. Es más, Japón también. Japón tenemos una nueva primera ministra que es más de derecha que el agua fría, pero con mucha diferencia, haciéndole homenaje a los fascistas japoneses, a los militares de la Guerra del Pacífico. Y aún así dice, coño, que hay que aumentar el déficit público y le está dando ayudas a los más necesitados, le está bajando impuestos a los más necesitados, está aumentando el gasto público. Japón hay un montón de problemas, pero ellos no tienen en cuenta lo mismo que aquí pasa en Occidente, que es, no podemos gastar dinero. ¿De dónde sacamos el dinero? Ellos esa etapa ya la han superado. Y sería bueno ver qué piensa la gente, si están convenciendo a la gente o no. Yo creo que no, allí ellos dicen para adelante y punto. No sé cómo se lo explicarán y tal, pero yo creo que hay que mirar más al otro lado del hemisferio para entender que esto se puede saltar todas estas limitaciones que nos llevan imponiendo, que es el neoliberalismo. Es el neoliberalismo yo decía, después de la Segunda Guerra Mundial esto se entendía mucho mejor, si hasta un banquero central lo explicaba, pero desde que el monetarismo con Milton Friedman y luego con Thatcher y Reagan y Pinochet empezaron a impregnar el discurso de neoliberalismo, pues como que hemos entrado en su lógica, sobre todo en Occidente, y ahora nos creemos la gilipollez
con perdón, de que hay que recaudar para gastar. No es así, no es así y hay que despertar otra vez. Bueno, lo dejamos aquí porque Eduardo tiene que ir a coger el tren. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber asistido y nos vemos en la siguiente charla.